Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo y escuchando. Bienvenidos a el segundo programa del año de Yo Libremente Opino de este 2014. Ya tenemos aquí a Marta y a José Manuel, nuestros analistas ciudadanos, con quien vamos a hablar, pues ahora sí que a seguirle dando, digamos, continuidad, porque ha continuado de manera muy fuerte todo esto que se ha venido dando en Michoacán, toda esta situación de violencia, esta situación de las policías comunitarias, de los grupos de autodefensa aquí y allá. Y bueno, yo quiero enfatizar que esta situación que se está dando de violencia no es ni nada alentadora, y ya hay un botón de muestra pues de lo mal que pueden acabar estas cosas, que es lo que ocurrió en Colombia y que no se aleja de lo que sucede, de lo que está sucediendo en Michoacán, a grado tal de que, bueno, en redes sociales se ha llegado a plantear precisamente esa similitud, ¿sí? Y que también coincide con el hecho de que el asesor de Peña Nieto en materia de seguridad, pues es precisamente el general colombiano Óscar Naranjo, ¿sí? Quien de una u otra manera, pues digamos que a grosso modo, pues llevó a cabo, ¿no?, una idea en la cual pues se fomentó, se apoyó esta idea de que ciudadanos ejercieran pues labores para defenderse, y termina el asunto en grupos paramilitares en aquel país. A grosso modo es el planteamiento general que se viene dando en redes sociales, y que no está lejos de lo que dijera el senador David Monreal, por cierto, también al respecto. Inclusive por ahí leí que también hubo un comentario similar al respecto de Andrés Manuel López Obrador. Lo importante de esto, desde mi punto de vista, es la manera en la que se da. Se ve es de mucha sospecha, como se dice por ahí, que cuesta tanto trabajo que el pueblo se organice para tomar determinada acción pacífica, y sin embargo de repente aparece como boom grupos ciudadanos organizados, pero pues con armamento y para hacerle frente a la delincuencia organizada. Dicen, para justificarse ante planteamientos de quién financió, como dijeran de Manuel López Obrador, cuando luego, pues es una de las frases que me hacen reír mucho, que él dice, ¿no?, ¿quién pompó? Ante los planteamientos, pues simplemente no falta quienes argumentan que pues es que el financiamiento es hecho por ciudadanos que han sido víctimas, por profesionistas, por doctores que han sido víctimas del crimen organizado, maestros, en fin, ciudadanos, así lo plantean. Pero bueno, lo que es una realidad, al margen de que planteen la causa y de quién la financia o lo que sea, lo que es una realidad es que se está viviendo un clima en el que se está tolerando lo que es ilegal, no solo por los ciudadanos, que ya es algo muy serio, que ya es algo muy grave, sino por la misma autoridad, ¿no? Vemos, por ejemplo, a un secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pues mencionar prácticamente que, pues, todos los que sean, ahora sí que los que sean sorprendidos con armas en la calle, pues van a ser presentados, ¿no?, ante el Ministerio Público y autoridades, básicamente palabras más, palabras menos. Y aquí cabe la pregunta, oigan, un momento, o sea que con que tengan el armamento en su casa ya no hay problema. Y esto lo digo porque el armamento que están usando, tanto policías comunitarios como grupos de autodefensa, o por lo menos el que se ve en las imágenes que han publicado diversos medios de ellos, pues no es un armamento, no es una pistolita de calibre menor que pueda alguien tener en su casa, por ejemplo. Estamos hablando de armas de grueso calibre. Estamos hablando de armas que, de acuerdo a la ley, no solamente está prohibido que lo porten en la calle, sino que está prohibido que los ciudadanos tengan ese tipo de armamento. Pero al margen de lo que pudiera ser la explicación que se dé con respecto al armamento, con respecto al financiamiento, el punto más interesante es la reacción que diversos ciudadanos tienen ante cuestionamientos como estos. Una situación radical en la que prácticamente o estás con el pueblo o estás en contra del pueblo. No puedes cuestionar algo porque estás en contra. Y si estás en contra quiere decir que estás a favor
de los manifestantes, digo, de los delincuentes. O sea, un radicalismo tal que está dejando de lado al libre pensamiento. Ya no puede haber alguien que de manera neutral pregunte, que de manera neutral opine. Ya no hay lugar a eso. Ha habido videos ciudadanos, bueno, no sé si, yo no lo podría llamar ciudadanos, que presentan lo que ocurre en Michoacán, pero que claramente dicen que no van a, que ni se moleste el que tenga una opinión en contra del pueblo, que ni se moleste en expresarla, porque simple y sencillamente no van a publicar estupideces. O sea, una situación en la que si no estás con lo que se presenta, simple y sencillamente tu opinión es estúpida. Así de grave es esto. Entonces, esto les digo que es grave porque al mismo tiempo no solamente se trata a los que le van, ¿no?, a los que apoyan. No sé si lo hagan sin haberse tomado la molestia de investigar todo, o simplemente como el Boras lo hacen, así como cualquiera se pone pues a irle a un equipo de fútbol, ¿no? Pero lo que es muy lamentable es que ya sea que se le vaya o no, el hecho de que la misma sociedad, de que haya gente en la misma sociedad de un país que tolere, que incluso celebre el que se esté llevando a cabo actuar ilegal so pretexto de defenderse, cuando ni siquiera se ha visto la más mínima intención de esos que según se autodefienden, la más mínima intención por llevar a cabo pues una tarea organizada de crear conciencia, de informar y de que la gente pues aprenda a utilizar las herramientas que la Constitución le da para escoger la forma de su gobierno. Muchos me han dicho, no, es que vota, es que eso no funciona, no, perdón, es que sí funcionaría de entrada si millones de personas, supieran votar. ¿Por qué? Porque yo sé que hay fraudes electorales, sí, pero los fraudes electorales se hacen para completar. La gran mayoría de voto es un voto al que le llaman duro, que ya se tiene, porque ya se sabe que los medios de comunicación influyen en la gente y ya saben qué voto tienen, legítimo. Ya nomás hay que completar para hacer el fraude. Por eso yo le he dicho muchas veces, una contundente votación, a eso no se le puede hacer fraude alguno, porque no es lo mismo conseguir X cantidad, no es lo mismo llevar a cabo X acciones que tener que llevar a cabo un fraude total. O sea, no es igual. Pero bueno, ya no me voy a meter en eso porque ya lo he hablado muchas veces. Lo que aquí vale la pena señalar, además de esto, son las situaciones incongruentes de las cuales simplemente pues se hacen de la vista gorda los tantos que apoyan la idea de que sin importar el modo, ya sea legal o no, de autodefenderse. Hay incongruencias. De repente tuvo un accidente el señor Mireles, líder de las autodefensas de Michoacán, y resulta ser que del hospital, cuando sale de su accidente, es trasladado por la Policía Federal sin que se supiera ni a dónde ni nada. De repente sale a dar comunicados. Yo lo he dicho muchas veces, si bien es cierto que hay intención de ciertos medios televisivos de manipularlo y todo, yo he dicho muchas veces que no hay que dar lugar, y en cierta manera pues también se da lugar por la propia incongruencia. O sea, primero esto, primero lo otro, como el padre Goyo, ¿no? Algo que también hablan mucho en las redes sociales del padre Goyo, interesante, que el señor tenía, digamos, unos planteamientos antes de la ocupación de policías federales, y de repente pues ahora ya es otro el boleto, ¿no? ¿Sí? Después de un arduo trabajo de las autodefensas en Michoacán, según precisamente combatiendo al crimen organizado, llega la Policía Federal y de repente pues todo el logro es de la Policía Federal. Una cosa decían de los federales y del gobierno, y otra cosa ya es, por ejemplo, las opiniones del padre Goyo, que ahora hasta a las autodefensas las criticó y se les fue encima. O sea, vemos un gobierno que celebra el que según en Michoacán ya no hay orden, ya no hay ¿cómo se llama? Ya no hay margen de maniobra del crimen organizado. Pues sí, pero no los han atrapado. O sea,
¿Qué más da? ¿Quién quita y a lo mejor se abre maniobra en otro lado? O sea, el detalle es de que hasta el momento ni autodefensas, ni comunitarios, ni tampoco el gobierno han logrado la captura de los líderes de los cárteles, ¿sí? Y esto es importante señalar porque uno cualquiera puede decir, no, es que no es fácil. Bueno, pues yo me imagino que para un gobierno que cuenta con todo un poder de Estado, que cuenta con toda una inteligencia, que de una u otra manera siempre buscan hacérnoslo notar a los mexicanos, ¿cómo es posible que un periodista francés sí pudo llegar antes? Hemos de recordar también que una vez el director de Proceso pudo entrevistarse con el Mayo Zambada. Por ahí un medio hasta entrevistó a la tuta. ¿Y cómo es que simple y sencillamente ni el gobierno ni las autodefensas pueden llegar? Ahorita se ha visto, hasta ayer que estuve leyendo sobre el tema, que inclusive están presumiendo las propiedades confiscadas por parte de las autodefensas hacia los narcos. Ajá, pero de los líderes y de los narcos nada. Y volvemos a la misma cosa, o sea, ni uno ni el otro. Ni uno ni el otro. Pero sí se ha logrado un objetivo que a mí me parece muy lamentable, que es el que simple y sencillamente se empiece a ver con buenos ojos por parte de la sociedad que se actúe de manera ilegal sobre pretexto de la buena causa de defenderse. Yo creo que una cosa es si es cierto, es legítimo el derecho de defenderse, ¿sí? Pero creo yo que eso no justifica para que simple y sencillamente se cometa ilegalidad alguna. Ha habido quienes me han dicho en las redes sociales, no vote, es que mira, si la gente denuncia, los mismos de las autoridades le pueden decir a los narcos y entonces ellos los asesinan a quien denunció. Pues sí, pero esa misma situación no puede darse por una infiltración que hubiera en los grupos de autodefensa y que al rato quien financió esté en riesgo su vida. ¿Me pueden garantizar al 100% que no hay infiltración en los grupos de autodefensa? ¿Me pueden garantizar al 100%, porque esa es la pregunta importante, que de veras se trata de grupos ciudadanos sin ningún otro tipo de interés más que el de defenderse? Digo, yo me estoy refiriendo con esto a los dirigentes, porque yo no dudo que los ciudadanos de buena fe, en un momento dado que decidan entrarle para autodefenderse, adelante. Pero a mí se me hace muy raro que de repente vemos, o hemos visto después de tanto tiempo, que es muy difícil que el pueblo se organice para algo tan elemental como es hacer campaña para que le dejen de llegar millones de votos a los que han gobernado mal este país, y sin embargo de repente veamos pues a tanta gente que se organizó pero para tomar armas. Se me hace muy incongruente. Se me hace muy incongruente. Porque lo primero no pone en riesgo a nadie. Lo segundo es arriesgar la vida. Y se me hace muy raro que de repente la gente decida organizarse para arriesgar la vida, habiendo tanto por hacer sin necesidad de ello. Es ese tipo de cosas que a mí me producen cierto sospechosismo, por decirlo así, ¿no? Y que me parece que vale la pena que también aquí nos den su opinión nuestros analistas al respecto. Es un tema que sigue dando de qué hablar, sigue la polémica todo lo que da, pero lo que sí es una realidad es que a los mexicanos se les sigue sin cumplir, el país sigue cada vez más mal y le siguen llegando millones de votos a quienes no han cumplido, y precisamente vemos que antes que hacer campaña para evitar eso, de repente me digan que prefieren arriesgar la vida. Se me hace algo que es un tanto incongruente. Puede ser, no digo que no lo sea, pero yo creo que el camino es cortar, o sea, resolver el problema de raíz y no cortarle ramitas. Las autodefensas, por muy legítimas, al igual que los policías comunitarios, que por muy legítimos sean, esa situación solamente es cortarle ramitas al enorme problema, al enorme árbol del problema, que todavía dista mucho de resolverse, mientras millones de mexicanos sigan votando por el PRI y por el PAN y por las miscones de siempre. Vamos a acá con el buen José Manuel. Buenas noches. Buenas noches, Bote. Antes que nada, buenas noches, querida audiencia.
Marta, un gusto estar contigo, muy buenas noches. Bueno, mira, aquí sí tenemos nosotros un tema muy polémico, bien dices tú, es un tema muy polémico, y tenemos que ver que un tema no es polémico porque sí. Generalmente la base de la polémica es la incertidumbre, y lo primero que vemos es un entorno de mucha incertidumbre en esta situación. Tú bien cuestionas, yo también lo he cuestionado varias veces, obviamente tú lo haces públicamente, yo lo he hecho, digamos, fuera ahorita de medios de internet y eso, con amigos y esa cosa, que en efecto aquí hay una situación muy sospechosa y es el financiamiento. Yo creo que tenemos que partir de eso, porque es muy importante observar el financiamiento. Mira, sabemos que en efecto en Michoacán ha habido muchos problemas con el crimen organizado que ya tienen mucho tiempo. Comentaba uno de los líderes de estas autodefensas que tienen 12 años. No es cierto, los conflictos en Michoacán van mucho más allá, ya tienen más de 20 años que ha habido muchos problemas allí, y que no ha habido una solución clara, sino que se han ido sobrellevando. No sé por qué no se ha buscado la forma de erradicarlos y de atacarlos en su momento, sino que se ha dejado voluntariamente que cobren fuerza. La víctima de esta situación pues ha sido el pueblo, la gente común, la gente que vive de su trabajo, la gente más humilde, campesinos y demás, que son los que no se están buscando problemas ni con criminales, ni con policías, ni con políticos, ni nada de eso. Ellos han sido las principales víctimas. Pero estas personas, que son las víctimas reales, ¿sí?, pues ¿de dónde podrían sacar el dinero para comprar ese armamento? Y todavía más curioso, vamos a suponer que haciendo una vaquita sí se obtuviera mucho dinero, pero ¿cómo llegaron esas armas de ese calibre, que son armas fuertes, armas que, como bien dices tú, no son armas comunes que puedas comprar en una armería, no son rifles de cacería, sino que son armas de alto poder, típicas de los ejércitos? ¿Cómo llegaron esas armas hasta Michoacán? Esas armas entraron por algún lado, no pudieron aparecer allí. Y el que esas armas estén allí va más allá de que haya habido el dinero para comprarlas. Entonces, aquí entramos en la situación de que quién las llevó y por qué. Estamos hablando de que en efecto el pueblo tiene el legítimo derecho de defenderse, y cuando vemos que las autoridades no hacen su trabajo, pues no puedes reclamarle a la ciudadanía en caso dado que no se defienda a sí misma, cuando estás viendo que no al gobierno no le interesa la seguridad del pueblo. Pero volvemos al asunto de las armas. Esas armas, ¿cómo llegaron? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Michoacán? Podríamos hablar de un entorno prefabricado para defender algún determinado tipo de interés, pudiera ser. Tenemos que recordar también que Michoacán es un estado con mucha riqueza, y que allí de un tiempo para acá hemos estado viendo el establecimiento, ¿verdad?, gradual de empresas extranjeras en la zona aguacatera, que es curiosamente donde está más fuerte el conflicto, lo que es Apatzingán, del lado de Uruapan y toda esa región que se caracteriza por la producción de aguacate, el mejor aguacate del mundo. Entonces, curiosamente, ahí estamos viendo con más fuerza el problema en esa región. Entonces, eso también debemos de tomarlo en cuenta. No está siendo el conflicto realmente en la región más pobre de Michoacán, sino está siendo en la región más rica en cuanto a la producción aguacatera, que incluso allá en Michoacán se le llega a decir en algunos lugares como el oro verde, ¿sí? Porque de allí de Michoacán sale aguacate a muchas partes, sobre todo de los Estados Unidos, pero sale a muchas partes del mundo por ser el mejor aguacate. Y hemos visto constantemente ese establecimiento de empresarios, principalmente norteamericanos, en la región, y que cada vez se están extendiendo más, ¿verdad?, sus propiedades, sus tierras de cultivo. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos hablando de un entorno prefabricado para promover el desplazamiento de la gente de esa zona aguacatera? No lo sabemos. A lo mejor mucha gente, ante un entorno de una violencia desmedida como se está viendo ahorita, pues pueden pensar en algún momento en vender su tierrita y huir de allí. Esto que está pasando en Michoacán no es muy diferente a lo que pasó en el sexenio de Calderón en el norte de la República, en el que las constantes balaceras entre elementos del ejército y elementos del crimen organizado provocaron millones de desplazados. ¿Sí? Eso es un entorno que no es tan diferente. A lo mejor ahorita, dado digamos, a la gente no le gustó
al sexenio de Calderón no le gustó que el ejército estuviera en las calles, siempre hubo protestas, siempre hubo manifestaciones de descontento por esa acción de tener al ejército en la calle. No, entonces sabíamos claramente que Enrique Peña Nieto iba a buscar retirar al ejército de la calle. Entonces, ¿de qué forma tú mantienes un entorno de violencia en un lugar que necesitas como estrategia, ¿verdad? Tener ese entorno de violencia, pues a lo mejor promoviendo civiles armados. Y no civiles que vayan como policías, porque los policías también se puede decir que son civiles, sino civiles que tú puedas extraer del pueblo y puedas dotar de armas para que en algún momento generen ese entorno de desestabilización. Entonces, eso también es una cosa que puede suceder. El problema aquí, realmente, con lo que tenemos en México, es que nunca sabemos realmente qué es lo que está pasando, pero tenemos que buscar más o menos indicadores. Y sí sabemos perfectamente que si en efecto la gente no se puede organizar para hacer un boicot, no se puede organizar para hacer una votación bien, en este caso se vio claramente en las elecciones para gobernador en Michoacán, la falta de organización que hay en la ciudadanía, pues en momento estás hablando de que son 25,000 aproximadamente, 25,000 elementos organizados, pero que tomaron las armas. Entonces, sí se convierte en un entorno en el que ciertamente hay cierta sospecha. Es muy prematuro en algún momento descalificar el movimiento, si lo acepto, ¿no? Y yo no asumiré esa responsabilidad, yo nada más estoy poniendo sobre la mesa algunos aspectos que me pueden parecer un poco raros. No lo puedo descalificar porque, a final de cuentas, no tenemos la información clara. No sabemos hasta qué punto podemos confiar en lo que nos dicen los medios y hasta qué punto confiar en el criterio de lo que estamos viendo como anómalo, como en este caso, ¿quién armó a los grupos? Entonces aquí es donde está la disyuntiva. Si el movimiento en efecto es un movimiento civil, de las personas agraviadas por esta situación del crimen organizado, ya metiéndose cosas hasta de sus propias familias, como se ha argumentado también, sería totalmente válido. Yo creo que en efecto el pueblo tiene en algún momento ese derecho y esa facultad de que cuando el gobierno no está asumiendo su responsabilidad de garantizar un entorno seguro, pues sí tiene la obligación, el deber y el derecho de defenderse a sí mismo y defender a su gente. Entonces aquí es donde yo creo que siempre va a ser legítimo. No es lo más adecuado, porque desde el momento que los civiles tienen que armarse, ¿sí? Desde ese momento estamos hablando de un entorno que ya está descompuesto completamente. ¿Por qué? Porque en este caso la supuesta institución, las instituciones, en este caso el dinero que supuestamente se paga para que parte de ese dinero que ya va a los impuestos sirva para la seguridad, no está siendo ejercido de la forma correcta. Entonces ya estamos hablando de que ya hay un problema en el cual el gobierno no está cumpliendo con su deber, y en ese momento el pueblo debe tener ese derecho inalienable de defenderse a sí mismo. Sí, eso es absoluto, pero sí tiene que haber esa claridad en torno a la situación, ¿sabe? O sea, podríamos nosotros saber, ¿sabes qué? Pues están defendiendo a sí mismos, pero vemos que tienen armas rudimentarias o que recurren a ciertas estrategias así como no sé, atentados, demás cosas. ¿Por qué? Porque no tienen las armas. Pues tú lo ves como algo lógico. Pero estamos hablando de que ya hay quienes tienen rifles AK-47 y demás cosas que sí son un armamento muy pesado. Y entonces también aquí viene otra cosa muy importante. Esas armas no se consiguen en México. Esas armas vinieron de otro país. ¿Estamos hablando acaso de que existe la posibilidad de que los grupos de autodefensa estén patrocinados por intereses extranjeros para provocar el desplazamiento de habitantes de Michoacán? Pudiera ser. O sea, también es otra cosa que debemos poner sobre la mesa. Realmente no podríamos negar así tajantemente que no hay allí intereses extranjeros promoviendo el desorden. Lo puede ser. Tenemos los casos de Egipto, ¿verdad? Tenemos el caso de lo que sucedió en Libia, que sabíamos perfectamente que los grupos rebeldes estaban siendo encabezados por norteamericanos. Sí, así como sabemos ahorita que en Siria también los grupos rebeldes tienen asesoría de los norteamericanos también. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podríamos pensar que a lo mejor no está sucediendo lo mismo? No digo que está sucediendo lo mismo, porque como te digo, estamos hablando de un entorno de supuestos. Pero ¿y si fuera algo así? Si en este caso, hablando ya de que existe un asentamiento grande de norteamericanos en la región aguacatera, ¿cómo sabríamos o podríamos negar nosotros que a lo mejor no hay más norteamericanos que tienen interés en invertir en esas tierras o apropiarse de esas tierras
buscando desplazamiento, pudiera ser. Sería otra vertiente, ¿verdad?, de lo que puede estar pasando en Michoacán. Entonces, al final de cuentas, nosotros estamos en una situación de completa incertidumbre. Eso es lo que a mí más me preocupa de esto. ¿Por qué? Porque yo entiendo que dentro del grueso del pueblo habrá quienes digan que son héroes, habrá quienes digan que no lo son, no lo sé. Sí, eso ya dependerá del criterio y la percepción de cada quien del problema, pero la realidad es que no deja de ser un hecho anómalo todo lo que está girando alrededor de este conflicto en Michoacán. No sabemos realmente si estos grupos de autodefensa en algún momento no estuvieran siendo patrocinados por el mismo gobierno para aplacar otros focos de posible insurrección, no lo sabemos. Sabemos que ahorita el estado de Michoacán está en un polvorín, sabemos que hay una inconformidad enorme, y sabemos que pueden surgir grupos rebeldes. Entonces, ¿cómo sabemos que en un grupo tan grande, que estamos hablando de por lo menos 25,000 individuos armados, no va a inhibir a lo mejor la legítima protesta de grupos que han sido verdaderamente afectados? Eso puede ser otra vertiente, que si estuvieran allí como una especie de guardias blancas, ¿verdad?, de los tiempos del porfiriato, por ejemplo, y que son personas que van a buscar asentarse allí para mantener un determinado orden a conveniencia, probablemente el mismo gobierno. Eso también es otra vertiente que no podemos descartar. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que está pasando en Michoacán? Podemos hacernos mil y un cuestiones, y todas, eso es lo peor, y por lo que el tema es polémico, porque todas esos cuestionamientos que podamos hacer en torno al problema, todos podrían ser reales, todos podrían indicar que en efecto cualquiera de esos supuestos podría ser el que realmente está digamos, provocando la situación en el estado de Michoacán. Sí, yo personalmente preferiría y me gustaría que en efecto fuera la gente que ya está peleando por sus derechos a su autodefensa. Eso es lo que a mí más me gustaría, pero no puedo soslayar todos los aspectos que te acabo de comentar, en especial eso. Esas armas no nacieron allí, esas armas llegaron de algún lado, y esas armas tuvieron algún costo muy elevado y están allí ahorita. Entonces, bueno, pues ahorita por el momento es lo que te puedo decir, que hay polémica porque hay incertidumbre, y vamos a tener siempre la incertidumbre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los medios no están para que sepas la verdad. Los medios están para que no sepas la verdad. Los medios están para ocultar y para generarte precisamente supuestos, para generarte duda o para generar fanatismos. ¿Sí? También vemos que hay gente que ve como héroes a las autodefensas, a lo mejor lo son, no puedo decir que no, ¿sí? Pero al final de cuentas, lo principal aquí es que vemos una descomposición muy grande, una desintegración enorme del tejido social, una desintegración enorme de un Estado que se está yendo por la borda. Sí, y que puede estar yendo por la borda deliberadamente para la defensa de intereses que todavía no sabemos qué es lo que están peleando y quiénes, pero que están defendiendo y peleando por intereses es muy probable. Sí, entonces, bueno, por el momento hasta aquí ahorita te comento, y vamos a ver qué nos comenta Marta, ¿no? Pues, bueno, sí es difícil saber qué pasa, como dice José Manuel, por toda la confusión que hay, por la siempre necesidad de los medios de ocultar lo que nos importa realmente y de saber las causas bien y no nada más superficialmente. Sí es difícil, pero yo creo que investigando y haciendo conexiones y con las mismas declaraciones de la gente involucrada pueden llegarse a algunas conclusiones. Bote dice que tiene sospechosismo de lo que pasa. Bueno, yo no tengo sospechosismo. Yo cada vez, entre más investigo al respecto de lo de las autodefensas, pues más certezas tengo. Yo creo que es polémico en las redes sociales, porque no son solo las redes sociales las que están diciendo varias cosas. Ya muchos analistas están, que es claro que no son los que ponen los medios de comunicación y son los que principales, sino... y a veces a la gente pues no le gusta mucho leer, pero ya muchos están planteando varias preguntas y haciendo análisis interesantes. Y es polémico en las redes sociales y con la gente de izquierda, porque yo creo que hay una confusión con las policías comunitarias. A diferencia del Bote que señala que solo es por la cuestión, por la vía electoral por donde debe ser todo, que yo sí apuesto a esa vía también, pero también apuesto a otras.
y una de esas es a los grupos de insurrectos que vayan surgiendo, porque estén hasta hartos de la situación en que estamos, no solo de la inseguridad, sino en general de la situación. Yo creo que sí hay una diferencia muy grande entre las policías comunitarias, los guardias comunitarios y las autodefensas. De hecho, lo ha dicho el mismo Mireles, él lo dijo, que las policías comunitarias tienen una larga tradición, se crearon desde la llegada de los españoles, desde antes de la llegada de los españoles. Y así como dice José Manuel, que es muy importante el financiamiento, hay otra cuestión que las diferencia muchísimo. Una de la antigüedad y desde cuándo se organizaron. Y no se organizan solo para su inseguridad, para temas de seguridad, para defenderse, se organizan para miles de asuntos muy importantes de su comunidad, y no piensan extenderse, como dicen Mireles, como dicen las guardias comunitarias, las policías de autodefensa, sino que están en su comunidad, llevan mucho tiempo, hay una organización horizontal, y entonces, a diferencia de lo que sucede en cuanto a las autodefensas que se crearon para, como dice también muy bien José Manuel, es en la región de Apatzingán, en Tierra Caliente. No tiene nada que ver con los Purépecha, en la parte más empobrecida donde están las guardias comunitarias, y que no se defienden de los narcotraficantes nada más, se defienden de los talamontes, que les quitan sus recursos, que les contaminan sus aguas, de todas las mineras, de muchas partes. Entonces hay una gran diferencia, esa es una gran distinción. En Tierra Caliente es la agroindustria, hay productores muy ricos. De hecho, el vicario lo señala. El vicario en un artículo de Proceso, el vicario que ha tenido bastante atención mediática, señala, le preguntan, ¿quiénes financian a las autodefensas? Esa es la pregunta del siglo. Los están financiando los propios empresarios que fueron sacados de la ciudad. Son cientos que incluso me han ofrecido 1,000 rifles para que me alce con 1,000 soldados. Ellos son los empresarios, no son como las guardias comunitarias o los policías comunitarios, que son los indígenas, la gente de ese lugar que se defiende contra los que los saquean, más que incluso que contra la inseguridad, pero sobre todo contra quienes los saquean en sus recursos. Y esa es la gran diferencia. Estos autodefensas, yo creo que por eso mucha gente de izquierda de las redes sociales los defiende, porque creen que tienen un objetivo de insurrección, de ir en contra del sistema. No es así, al contrario, se están alineando con la estrategia del narcotráfico, esa guerra que se inició, que ha causado tantas muertes, y además nada más están diciendo que quieren las cabecillas de los templarios, que es el único cartel que existe. Están los otros no tienen ninguna injerencia en esos lugares. Eso es muy extraño, eso por un lado. Y también quiero decir algo que dice. Dice, Mireles en un artículo que leí dijo que su grupo surgió cuando el narco extorsionó a gente productiva, refiriéndose a los agroindustriales, y no antes, cuando se extorsionaba a ciudadanos comunes sin grandes negocios ni grandes extensiones de tierra. Esa es una gran diferencia contra las policías en comparación con las policías comunitarias y los guardias comunitarios. ¿Y por qué? A ver, también es interesante, o sea, no se puede ni comparar con estas policías comunitarias ni de Cherán ni las de Guerrero, porque no van en contra de todos los que están saqueando. ¿Por qué nada más contra el narcotráfico? ¿Por qué nada más cuando ya los están lastimando en su inseguridad? Y sí ha habido muchísimos, en su seguridad sí ha habido muchísimos casos en que los han saqueado, los han hecho, las grandes empresas, las agroindustrias, toda esta situación no dice nada. Nada más van con el discurso del gobierno del crimen organizado y de esas cabecillas de los templarios y los demás carteles que. Entonces hay que plantearse muchas respuestas. Señala en otro artículo alguien que AMLO no ha dicho nada. AMLO sí ha dicho cosas y dijo que las autodefensas es toda una estrategia de Peña Nieto que le da la seguridad, la labor de seguridad que no puede hacer el Estado porque ya se le salió de control con toda esta guerra del narcotráfico, esta guerra absurda. Entonces se las da a estas personas y los está apoyando. Ellos mismos han dicho, las autodefensas, que los ha apoyado el gobierno en muchos casos, que les permite pasar. Aquí hay algo que me llama la atención, porque aquí sí
soterradamente ellos están diciendo que los ha apoyado el gobierno, lo que es muy diferente a las policías comunitarias donde el gobierno los ha encarcelado, como es el caso de la comandante Nestora, por defender sus recursos naturales de los grandes capitales, por defender todo esto los han encarcelado. Aquí sí los están protegiendo y tienen la posibilidad de hablar con los medios de comunicación a diferencia de las policías comunitarias. Y lo que sí sería interesante saber es por qué hacen la gente de izquierda de las redes sociales, como tú dices, Bote, por qué aquí no se rasgan las vestiduras, y se rasgaron las vestiduras cuando el alcalde de Garza García, el alcalde panista Mauricio Fernández, creo que se llamaba, señaló que iba a crear un grupo para que defendiera a todos los de esa población, de ese poblado muy rico, millonario, panista, pero que también estaba siendo víctima de la delincuencia de los carteles por esta guerra que hubo, y cuando solía decir que iba a formar un grupo al margen de la ley para que, lo dijo antes, a diferencia de Peña Nieto, que nada más los está apoyando y es hipócrita y no lo dice, aquí lo dijo, me gustará o no me caen bien los panistas, no estoy por esa regla, pero lo dijo abiertamente, dijo que iba a crear un grupo para defenderse, porque al igual que como los de Apatzingán, que también son agroindustriales, a lo mejor no tan ricos como los de Garza García, también estaban sufriendo la inseguridad de estos carteles. Él dijo que iba a sacar este grupo de autodefensas. Todos los de izquierda se rasgaron las vestiduras, porque no les llamó autodefensa, pero era lo mismo, era igual que iban a defender además de la policía y que iban a llevar a cabo sus actividades fuera de la ley, no dentro de los esquemas jerárquicos que se establecen dentro y formales. Porque ahí sí decían que no eran grupos paramilitares. ¿Cuál es la diferencia real entre estos dos? Aquí yo sí los harían más comparables, y no tiene nada que ver con las policías comunitarias ni con las guardias comunitarias. Fíjate que lo que está diciendo Marta, José Manuel, es algo muy demoledor, porque mira, estaríamos hablando, como ella bien lo explicó, y ya también lo había explicado Ulises la vez pasada, la policía comunitaria tiene mucho tiempo, y como bien lo dice Marta, llevando a cabo una labor contra de talamontes, contra de diversas causas que en un momento dado afectan a las comunidades, de allí precisamente esto de policía comunitaria. Y aquí luego se me viene a la mente así nomás de bote pronto una pregunta. ¿Por qué los mismos empresarios, profesionistas y no sé qué tantos que según financiaron las autodefensas, por qué primero no recurrieron a quienes ya estaban y que desde hace años han llevado labores para proteger precisamente a la comunidad, para proteger la tierra, para proteger, pues ahora sí que su área donde viven? ¿Por qué no recurrir a ellos? Otra más importante, el común, y esto también me parece muy importante de resaltar, el común de cualquier empresario en materia de seguridad, pues es precisamente contratar servicios de seguridad privada. ¿Por qué? Porque pues son servicios certificados y bla 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 y lo que ustedes quieran, pero hay algo allí que ampara y que da confianza para simple y sencillamente pues contratar esos servicios. Si acá, como dicen, son ciudadanos, pues ok, pues estás hablando de un grupo que sale prácticamente en un muy corto tiempo, que como dice Marta, van solamente por van solamente por un cártel, y los demás ¿qué? Porque el daño de la delincuencia organizada, creo yo que hasta es malo enfocarlo por cuestión de decir, ¿sabes qué tal cártel en tal lugar? No, el problema de la delincuencia organizada es en conjunto. O sea, yo creo que es en conjunto. El problema toral, simple y sencillamente, es que la autoridad no está llevando a cabo lo que debe garantizar en materia de seguridad, ¿sí? Como también la misma autoridad, fíjate qué buen dato también nos dio Marta, ¿no? La misma autoridad que debe garantizar que no haya esos talamontes y que no haya todo aquello que daña a las comunidades, pues simple y sencillamente tampoco lo cumple. Vemos ahorita cómo la autoridad simple y sencillamente se va a seguir la idea de la tole con el dedo a la gente, sin cumplirle. Al contrario, ¿cuál cumplirle? No vemos un gobierno siquiera bajo la idea de que, ¿sabes qué? Vamos a cumplir para que la gente, pues siquiera tenga una mejor voluntad, por ejemplo,
en términos de cuando se aumenten impuestos, no, simplemente aumentan impuestos y fríguese quien se friegue. Así adelante. Quisiera leerte un párrafo que creo que es muy importante de un artículo que se llama ¿Para quién trabajan las autodefensas en Michoacán? Del colectivo La Digna Voz. Es que me parece realmente que con eso, pues bueno, es para ponerse a pensar y plantearse bien las preguntas que se deben hacer, ¿no? Mira, te lo voy a leer textual. No se puede negar que la población, sobre todo en el campo michoacano, ha sido agraviada impunemente por años por el narcotráfico, pero no es, y por mucho, el único agravio que han sufrido las comunidades del Estado. Habría que agregar principalmente el saqueo sistemático de sus recursos naturales, fomentado por las autoridades locales, estatales y federales, en el que están involucrados narcotraficantes, caciques locales y terratenientes y corporaciones internacionales. En este sentido, llama la atención que no se incluyen las demandas de las autodefensas el respeto de sus recursos naturales y de su derecho a participar en su explotación como dueños legítimos, o incluso las típicas como centros de salud, caminos, educación, etc. Tal vez por ello las autodefensas han gozado del visto bueno del Estado, a diferencia de las policías comunitarias como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en Guerrero, que actualmente lucha por la liberación de algunos de sus dirigentes, como es el caso de Nestora Salgado García, coordinadora de la CRAC PC de Olinalá, quien está presa por el delito de secuestro agravado en Centro Federal de Readaptación Social Noroeste de Tepic, Nayarit. El conflicto entre la CRAC-PC y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en Guerrero resulta sintomático de que el Estado no utiliza la misma vara para medirlos. Es muy probable que la razón esté definida por la defensa de los recursos naturales por parte de las policías comunitarias. Ahí está. O sea, bueno, ahí está el dato y este asunto de la comandante que mencionas también lo comentó Ulises. Y bueno, vuelvo a la misma situación. Estamos hablando de gente que se ha organizado, ¿no? Por decirlo así, se ha organizado para llevar a cabo una defensa en serio, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, grupos de autodefensa, como lo vuelvo a repetir, tanta faramaya que hicieron, tanto que se han ido tomando aquí y allá, y a la mera hora de los balazos resulta ser que pues no hay ningún líder del cártel que tanto ellos inclusive piden, ¿no? No ha habido nada. Sí pudieron llegar a confiscarles propiedades, pero ¿qué cree? Llegaron tarde. Ya se fueron. ¿Y quién sabe dónde se fueron? ¿No? Y vemos dichos, por ejemplo, como esos de que, pues no, pues aquí vamos a estar por si se hace otro cártel. O sea, ya va a ser una idea de que ya van a quedarse ahí. Gente armada. Gente armada cuando la ley prohíbe que tengan armas de ese tipo. Cuando, como dice José Manuel, ¿cómo llegaron ahí? Y sin embargo, no se puede ni siquiera... Qué bueno que lo comentas tú, Marta, en serio, que esta situación, porque obviamente... ya lo habías comentado, me parece. Esta gente que está opinando, que está investigando, que está dando este tipo de testimonio, que está analizando la situación como tú lo planteaste, pues son analistas que no voy a ver en la Televisa, ni tampoco en la TV Azteca. Ahí no los voy a ver. Por ejemplo, y otro demoledor, para que vean que no es nada más de una línea, dice... Otro artículo dice, AMLO es incapaz de declarar algo sobre el tema, lo que es mentira, porque ya declaró, ya dijo, y va en el sentido de lo que nosotros hemos hablado aquí. Pero sí dice esto de sus seguidores, y no digo de todos, pero dice, y sus seguidores se alinean del lado de las autodefensas porque en su pobre visión de la realidad, estas son desde necesarias hasta revolucionarias. Así, la más reciente expresión del paramilitarismo se presenta como alternativa de gobierno, ahí donde la clase política falló en todas sus expresiones. Y sí deben tener mucho cuidado, porque no es lo mismo estos grupos de autodefensa que como he señalado, las policías comunitarias, y los están queriendo equiparar, y eso es muy grave. Sí, eso es muy grave, sobre todo por esto, Marta, porque estás hablando que la policía comunitaria desde hace años son personas, son ciudadanos que se han organizado. Estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, hablar sí, de acuerdo. Desde antes, el mismo Mireles lo dijo, desde antes desde que llegaron los españoles están ahí. Fíjate, ellos se han organizado. Y para muchos temas, no nada más para de la estrategia del gobierno de crimen organizado. Y es que ese dato que yo leí en otra parte también es demoledor, Bote. ¿Por qué nada más están hablando de los templarios y los otros carteles, el Chapo, todos los demás carteles que... Sí, no, inclusive ha habido pugnas entre varios cárteles por ciertas plazas, y son muchos los que todavía, de una u otra manera, de ellos no se dice nada.
Hay uno que según se habla mucho, bueno, que digamos que está ahí cerquita, que es el cártel que es Jalisco Nueva Generación o algo así. O sea, sí, algo así, que también, ¿por qué no lo tocan? Exacto. ¿Por qué no dicen nada? Porque dicen que no provocan ningún problema. Eso es muy grave. ¿Sí? Y ahora lo que dice José Manuel complementa muy bien lo que estamos aquí hablando, porque José Manuel habla de una situación muy interesante, los desplazados. El otro día estaba leyendo yo un artículo que habla de la gran cantidad de michoacanos que se están desplazando a Colima, y eso es muy importante. José Manuel, ¿algo ibas a decir? Mira, además hay una cosa muy importante, no sé si ustedes recuerdan, hace unos días estaban diciendo los medios de comunicación con bombo y platillo que en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se iba a construir, digamos, el puerto que se iba a convertir en el puerto más grande de América Latina. No sé si ustedes vieron esa nota. Y no parece muy curioso que en un entorno de aparente rebelión, como se está viendo aparentemente en Michoacán, ¿verdad? Que es una rebelión del pueblo contra el crimen organizado, es muy curioso que ante ese entorno pues se plantee la relación de la construcción del puerto más grande de América Latina, precisamente en Michoacán. Entonces eso no deja de llamar mi atención, porque dices tú, bueno, ¿cómo puedo yo planificar sobre un estado que no sé en qué condiciones va a estar de aquí a 3 años, cuando estoy viendo que hay un conflicto armado? ¿Sí? Entonces, eso también es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque esta elaboración de esos muelles, de ese puerto tan grande, el más grande de América Latina, viene muy aparejado con este conflicto que está generando una cantidad muy importante de desplazados, ¿sí? Lo que puede significar incluso que el objetivo real pudiera ser ese, que se desplaza a la gente de sus regiones, ahora sí que donde habitan, ¿verdad?, hacia otros lugares. ¿Para qué? Para que ingresen ciertas corporaciones, especialmente el comercio internacional, a beneficiarse tanto de los recursos que bien comentó Marta que hay allí, porque también en efecto hay recursos mineros. Ahí mismo en Lázaro Cárdenas está una planta de producción de acero, que es, yo creo que de las más grandes de México. O sea, hay muchísimo recurso minero, hay muchísimo recurso, hay mucho manto freático también, mucha agua. Entonces allí hay muchos recursos que pueden interesarle al empresario internacional, que vemos muy claramente que esos empresarios están siendo muy bien apoyados por el gobierno. O sea, hay un claro interés que se manifiesta, ¿verdad?, de esa expropiación de tierras, de ya se comprar al precio más barato, precisamente porque la gente está huyendo despavorida, ¿verdad?, y que venden sus tierras, sus propiedades a los precios más irrisorios con tal de salir de aquí. Entonces vemos todo ese entorno, no vamos lejos, hay una presa enorme allí también, la famosa presa que llama, creo que, del Infiernillo. O sea, hay recursos pero a manos llenas, es uno de los estados más ricos del país. Y es curioso que en esos estados más ricos del país, los que vemos recursos naturales, ya sea en este caso, como hablamos de la minería, como hablamos del aguacate, ¿sí?, y tengan esa especie de analogía con otros estados en los que también hay otro tipo de recursos. Recordarás mucho que la famosa guerra contra el crimen organizado de Calderón se llevó a cabo en el norte y en estados que tenían una importante producción minera, ¿verdad?, que tenían una importante producción de petróleo. En este caso tú recordarás que se descubrió un yacimiento grandísimo de gas natural en el norte de la República y que ya prácticamente era territorio fantasma, ¿no? Entonces vemos que donde hay recursos importantes hay el conflicto armado que genera el desplazamiento, que genera la huida de la gente, ¿sí? Entonces podemos nosotros en algún momento pensar que estos entornos de violencia están programados, están planificados. Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque así, digamos, de esta forma se apropian de los recursos y no es el gobierno el que queda como el que despojó al pueblo de sus bienes. Entonces el mismo gobierno puede encargarse de organizar grupos que generen la violencia para que la gente diga, ¿sabes qué?, tuvimos que salir, pero no digan, fue por culpa del gobierno, no me sacaron militares, no me sacaron policías, me sacó el crimen organizado, me sacaron grupos de autodefensa y demás cosas. Entonces todo ese entorno puede ser muy real, porque es muy curioso que precisamente en estos estados es en los que vemos más los conflictos, en los estados más ricos, ¿sí? También recordaremos que en Guerrero ha habido conflictos también recientemente,
también entre algunos grupos civiles, y también se plantea al mismo tiempo la superinversión que pretende hacer Carlos Slim en todo el puerto de Acapulco. Exacto, ¿no? De eso iba a mencionar yo, ¿eh? Sí, adelante. Entonces digo, es muy curioso que en los lugares donde está una violencia acendrada, donde hay muertos, es donde de momento vemos que aparece capital extranjero, invirtiendo allí y aprovechando todos los recursos que la gente tuvo que abandonar por los entornos de violencia. Entonces aquí es otra de las cosas que también te digo, yo no puedo asegurar nada porque no estoy en esa condición, pero también es otra de las cosas que sí cabe preguntarse si no también es esto lo que están persiguiendo a final de cuentas, y estaríamos hablando de una estrategia coordinada entre gobierno de la República, gobierno estatal y sector privado, nacional y extranjero, para precisamente garantizarse y allegarse los recursos que pertenecen a millones de habitantes. Fíjate que eso que planteas es interesante, por eso te digo, yo iba a mencionar ese caso, porque por ejemplo el problema de las autodefensas también está en Guerrero, y sin embargo, y en Guerrero también ha estado los brotes de violencia fuertes, y sin embargo, pues tampoco, o yo no me he enterado de que por ejemplo ya se haya desistido, por ejemplo, las inversiones de capital privado ahí, como la que mencionas de Carlos Slim. Lo mismo que sucede, que ahorita comentas tú, de ese proyecto para el puerto allá en Michoacán, que también es muy interesante. Ese es el punto de esto, y sobre todo esto se suma a lo que nos dijo Marta, que es muy bueno también, de cómo, yo siempre he planteado en mis noticieros, y lo sigo, lo sostengo y lo reitero una vez más. El problema de los mexicanos es que, como en aquellos tiempos de los aztecas, siguen cambiando el oro por espejitos, ¿sí? Aquí, como bien dice Marta, y es muy cierto, antes que otra cosa, mucha gente inclusive que ha estado o que ha manifestado el apoyo a la causa pacífica de López Obrador, se está yendo, desde mi punto de vista, se está yendo por los espejitos de la autodefensa. Y perdón, como bien lo dijo Marta y también lo comentó Ulises, y creo que estamos de acuerdo en general, todos los de Yo Libremente Opino. Espérame, lo legítimo está en la policía comunitaria, la que de veras ha demostrado acciones para defender precisamente a las comunidades de todo lo que aqueja, no de una sola cosa, no de la cosa que en un momento dado también va ad hoc a los planteamientos que hacen los gobiernos, que por cierto a la larga ni cumplen ni nada. Porque eso es lo que ha pasado con el combate al crimen organizado. Ni se ha cumplido y simplemente se ha dado lugar a muchas cosas. A mí me preocupa mucho escuchar a Barack Obama hablar de que está preocupado de lo que ocurre. Que por lo mientras, pues que no les han pedido ayuda, pero que están casi están dispuestos. Pues si eso es lo que pide su limosna en los Estados Unidos, de que haya broncas en los países para agarrar y meterse hasta la cocina. Que por lo visto no les ha de bastar la oficina binacional que ya obtuvieron con Calderón. Por lo visto, yo me imagino, y esto sí lo dejo claro, es mera imaginación mía, que ni siquiera han de querer su pozo petrolero, las transnacionales gringas, sino que también quieren que de una vez haya el pretexto para que de una vez entre el ejército norteamericano para cuidarle su pozo, yo me imagino. O sea, estamos viendo que simple y sencillamente no se acaba ni funciona la estrategia contra el narco, ni ha funcionado, ¿sí? Y sabemos que esta estrategia, qué chistoso, esta estrategia forma parte del dichoso Plan Mérida que trazó Bush, en el que vemos que los beneficios los tiene pues los potentados, las transnacionales y el gobierno estadounidense. Eso es lo único que se ha logrado en cuestión de beneficio, y es muy grande el perjuicio para los mexicanos en general, porque estamos además presenciando el triste hecho de ciudadanos que vaya pues que hasta aplauden, lo que en un momento dado es ilegal, y yo siempre lo he dicho muchas veces. O sea, el hecho de que ya está en la sociedad se empiece no solo a aceptar como ya se ha venido dando, o inclusive tolerar como también ya se ha venido dando, sino inclusive celebrar, porque es más importante la causa que el medio, no importa que sea mediante la ilegalidad. Perdón, pues es cuestión de tiempo para que al rato todos terminemos en la de sálvese quien pueda. Ya lo hemos visto. Empezó a violarse derechos humanos, y pues como se trataba de delincuentes, la misma sociedad que dijo,
Pues es que sufran, se lo merecen. Y en cuestión de tiempo ahora vemos cómo se violan los derechos ciudadanos de los ciudadanos, así nomás, sin más ni más, y no sucede nada. Policías que, como pasó en Atenco, policías que violan mujeres y que no pasó nada. Al contrario, a lo mejor hasta ahorita ya han de estar premiados, porque eso es lo único que se espera con el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque el problema toral sigue sin ponérsele la debida atención. Yo por eso insisto, antes que la violencia, que la ilegalidad, y lo reitero, como lo he dicho muchas veces, que incluso la desobediencia civil, hay mucho por hacer de manera organizada y consciente que los ciudadanos no han hecho. Así de sencillo, no han hecho. Y que a todo le ponen peros. Aquí constantemente hemos dicho que hay que buscar que le dejen de llegar menos votos al PRI y al PAN. ¡Ay, sí! ¿Para qué? ¿Para que le lleguen a Obrador? ¿Para qué? ¿Para que le lleguen a no sé cuál? No importa a quién le lleguen, señores. Lo que importa es que el pueblo empiece a demostrar que ya no es la televisión y el que se vean bonitos en las pantallas televisivas lo que va a determinar el voto, sino lo que cumplan. En la medida en que la gente deje de votar por los políticos nada más porque se ven bonitos en la tele, nada más porque los presentan como los punteros en las encuestas, en la medida que eso deje de hacer la sociedad mexicana, otro gallo nos va a cantar. Por eso yo seguiré pugnando y seguiré manejando estas propuestas, estas ideas, que a veces creo que hasta mismo Obrador a veces no las contempla. Ojalá y alguien se lo haga llegar, porque no veo yo claro luego a veces, ¿sí? Pero al margen, los ciudadanos debemos de aprender a organizarnos, ya no dejarnos llevar por relumbrones y por espejitos. Es muy triste que muchos mexicanos se dejan llevar por el relumbrón televisivo y que otros tantos que son más conscientes e informados se dejan llevar por espejitos. O sea, eso es lo que está lamentable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ¿de qué sirve la conciencia de la información si a la mera hora de los balazos terminan yéndose con la finta? En este caso de los grupos de autodefensa. No cabe duda que la labor de crear conciencia y de informar, todavía, como dijera el maestro Yoda, hay mucho por hacer. Bueno, él dice, hay mucho que aprender, nos falta mucho por hacer y lo tenemos que ir haciendo, pero de ya. Marta. Bueno, quiero leer 2 párrafos más de este artículo del colectivo La Digna Voz que me parece que es necesario conocer y que redondea mucho de lo que hemos estado hablando. Dice, en Michoacán las autodefensas parecen concentrarse exclusivamente en su enfrentamiento con los narcotraficantes, lo cual resulta comprensible, dejando de lado la defensa de los recursos naturales y otras añejas demandas de los habitantes de la región. Este hecho configura entonces las posturas del Estado mexicano y su apoyo condicionado a los grupos civiles armados, que les resultan muy útiles para simular su interés por acabar con la delincuencia organizada. Con esto no se pone en duda que buena parte de sus integrantes participen en las autodefensas de buena fe, pero tampoco se puede ignorar la posibilidad de que se infiltren otros que responden a intereses de carteles rivales, caciques locales y autoridades. Como ha mencionado un destacado especialista en materia de seguridad pública, Michoacán es simplemente un laboratorio en donde se está poniendo a prueba una estrategia de control y sometimiento de las comunidades para facilitar el saqueo de recursos naturales y que tiene en la mira otras regiones como Chiapas, en donde las comunidades zapatistas son el único escollo para sistematizar la explotación depredadora en la región. A estas alturas, ¿quién puede creer que Peña Nieto y sus amigos quieren acabar con el narcotráfico en México? Pues bueno, creo que esto redondea ya todo lo que hemos platicado, Bote. No, fíjate, lo que hemos platicado aquí y lo que he hablado también en mis noticieros, me parece a mí que mira, no tienes idea, Marta, del gusto que me da el que nos des a conocer esto, el que nos leas textualmente esto que nos has estado leyendo en el programa. Yo soy de la idea, yo siempre, bueno, al menos es una idea que siempre he tenido, no me gusta, a mí en lo personal, y digo, no está bien que lo hable de mí como persona, pero lo comento rápido. Yo nunca he querido basar mi opinión, sí lo digo, con base en lo que opinaron unos o opinaron otros. Siempre trato de hacerlo a lo que yo pienso, a lo que yo opino, a lo que yo veo, a lo que yo percibo. Esto que tú nos lees me ayuda mucho porque lo que hemos estado manejando en los programas Yo Libremente Opino y tanto también en Noticias con el Bote, vaya, pues es un gusto saber que hay gente preparada, que hay gente que ha investigado, que hay gente que ha analizado esto, que son conocedores de temas en lo político y en lo social, dedicados a ello, porque nosotros no nos dedicamos a eso, los de aquí.
y sin embargo digamos que hay mucha coincidencia en estos planteamientos. Eso me da gusto porque quiere decir que sí hay razón, pues, en el análisis ciudadano imparcial que, por ejemplo, podemos hacer nosotros aquí. Siempre y cuando, ¿cuál es la clave? Pues verlo sin ese fanatismo que a veces suele envolver a muchos. Yo creo que por ese lado también es muy importante lo que se ha mencionado. No hay más que objetar, no hay nada más que agregar. Como tú bien dijiste, redondea todo. Me parece que estamos en el camino correcto. Siempre he estado yo muy orgulloso de la participación de ustedes, Pejeboy, tú, Marta, José Manuel, Ulises, porque han enriquecido mucho este espacio. Y ver ahorita que no estamos lejos de nada de eso, a mí me llena más del orgullo que de por sí ya tengo, y que les agradezco mucho. Vámonos a conclusiones de este tema para nomás hablar un poquito de lo que tiene que ver. Bueno, vamos primero a las conclusiones y a las conclusiones de José Manuel. Viene José Manuel. Bueno, pues mira, dando todo lo que hemos platicado, hemos observado, podríamos decir que en efecto es legítima la defensa del pueblo por el pueblo. Sí, es legítima, pero obviamente si vamos a hablar de esto tenemos que plantear, ¿verdad?, un rearme de la población, un sincero rearme en el cual se concientice a la gente de la importancia de ser responsable con las armas y bueno, para que en un caso determinado la gente esté armada para su autodefensa. Pero cuando la distribución de armas se distribuye a criterio de determinados grupos y por no sabemos quiénes, no podemos nosotros decir que haya algo muy apegado a la justicia ni muy apegado a la razón, o por lo menos a la razón de la mayoría. Sí, es una cosa bien importante. Si vamos a hablar de la importancia de la autodefensa, tenemos que estar listos para autodefendernos todos en un momento dado, y para eso tenemos que hablar de un rearme y de la responsabilidad del uso de armas. Siempre y cuando que las armas sean nada más privilegio de grupos, no está correcto y no es bueno para el país. Jamás va a ser bueno que nada más determinados grupos tengan las armas, porque de una forma u otra los grupos que tienen armas tienen la capacidad de someter a los grupos que están desarmados, independientemente de cuáles sean las intenciones. Entonces lo que podemos concluir es que en efecto hay mucha sospecha y a pesar de lo que comentamos aquí, la sospecha va a seguir. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil saber. Desgraciadamente nos podremos enterar mucho tiempo después de que haya terminado este conflicto, si es que termina, ya vamos a poder saber cuál es la verdad. Pero de que sigue habiendo aquí un entorno bastante enrarecido, sí lo hay, ¿sí? Y que definitivamente a mí me parece que está orientado y está siendo manipulado principalmente para el despojo de los recursos y para provocar el desplazamiento de muchísima gente de la región. Definitivamente todo apunta a que en efecto puede ser esa cuestión. Y como lo reitero, lo manejo como por supuesto, porque no tengo los elementos así claros. Simplemente analizando algunas cosas que generan esa sospecha y que nos hacen pensar, nos pueden hacer pensar que en efecto ese puede ser todo un entramado de despojo de recursos naturales y de desalojo de gente de sus regiones nativas. Bueno, como señalo, sí creo que podemos saber conectando los puntos, y más allá de que si es para saquear o no a nuestro país, supongamos, vamos a ponerlo de lado. Lo que sí es absurdo, que se continúe con esta guerra de narcotráfico absurda, ridícula, que impuso Estados Unidos hace mucho tiempo, cuando se hacen colas ya en varias entidades de la Unión Americana para comprar no iPhones, no boletos para un concierto, sino para comprar marihuana, y que aquí se siga con toda esta ridiculez, que todo ese discurso barato de Estados Unidos que se fue imponiendo a los países de todo el mundo, y claro, pues a México no fue la excepción, y mucho más que lo tomó así, y con Calderón peor, y que se siga con esto, y que se sigan tanta sangre, tantos muertos, realmente es absurdo, y que Obama venga a decir que el alcohol y que la marihuana no causa más problemas que el alcohol o el tabaco, pero que no deben legalizarse. Todo ese tipo de cuestiones absurdas, ridículas, que fácil decirlas cuando ellos no están sufriendo el derramamiento de sangre, las desapariciones, de los desplazamientos. Y bueno, yo creo que en eso sí podemos estar seguros que es un discurso absurdo, ridículo, y que lo único que ha causado muchísimo sufrimiento. Y pues bueno,
también termino leyendo una serie de preguntas para esta cuestión de las autodefensas, para ya, punto final por mi parte de este tema, pero pues sí que también hace eco a las preguntas que se han estado haciendo José Manuel Bote y pues nosotros aquí, yo creo que muchas otras personas, o al menos algunas. Antes de que se rasguen las vestiduras por las autodefensas, hay varias preguntas que deben responderse. ¿De dónde salió el dinero para que existieran? ¿Cómo se contrabandearon las armas y las municiones que usan? ¿Quién pagó los cientos de camionetas en que se transportan, varias blindadas? ¿Debemos aceptar que los terratenientes y agroindustriales organicen grupos civiles armados? ¿Se les olvida que el interlocutor de las autodefensas fue siempre el gobierno federal y no la sociedad? Entonces, pues bueno, creo que es necesario plantearse esas preguntas y tratar de responderlas con los elementos que tenemos, con las mismas declaraciones de Mireles, del vicario, que ya señaló quién los financia, de los diversos voceros, y pues bueno, tratando de unir los puntos, porque nunca se nos van a presentar así totalmente, pero para eso nos dieron un poco pues supuestamente nos dieron raciocinio y para tratar de ir conectando y viendo lo que está sucediendo. No, y sí, pues, bueno. No, sí, sobre todo lo que digo, ¿no? Que no se que la gente, imagínense qué triste que los que en un momento dado están despertando a la mera hora cambien el oro por espejitos. Ojalá que se haga algo al respecto y que se tenga muy en cuenta que hay una labor muy loable en lo que se refiere a el derecho precisamente a defenderse, que es el de la policía comunitaria. O sea, eso también hay que señalarlo, eso también hay que dejarlo muy en claro, y también dejar muy en claro que no dudamos, o por lo menos yo no dudo, en la buena intención de gente, de ciudadanos que se suman, ¿no?, en un momento dado a la idea de las autodefensas. Pero sí, como bien hemos dejado aquí, hay mucho que se tiene que cuestionar, que plantear, que tenemos que hacerlo porque es parte del despertar ciudadano, el que cuestionemos y no que nos quedemos únicamente con lo que nos dicen unos o nos dicen otros y solamente nuestro criterio vaya en términos de a quién le vamos, ¿no? O sea, creo que por ahí es por donde debemos arrancar. Vamos rapidito, nada más un comentario, porque fíjense que estaba leyendo que subió mucho la canasta básica. De hecho, estaba hablando de que costaba 840 pesos y ahora ya se está hablando de que anda por ahí de los 920 y tantos pesos. Que subió con el pretexto de los alimentos procesados, pues terminan subiendo varios alimentos que son básicos, por el hecho de que, pues sí, de alguna u otra manera ya pasaron por un proceso, ¿no? Y entonces estamos hablando de un encarecimiento generalizado que dista mucho del atole con el dedo que dieron vía televisión, de que pues con la reforma hacendaria solamente iba a pagar más quienes ganaban 60,000 pesos. Y esto lo digo porque siguen los comerciales, vaya, hasta en los comerciales, en los spots televisivos, ponen, de parte del gobierno en el que sacan cada cosa, ponen infórmate. No, pues precisamente lo que hace falta, que de verdad la gente se informe bien, y si la gente se informara bien, vaya, por mucho no le creerían esos spots, ¿sí? Creo que de nuevo vuelve a darse, y esto vuelve bien abonado a lo que por ahí dijera también Marta durante este programa, es mucho, y son muchas las causas y los golpes que se le da al pueblo mexicano. Este es uno más, ¿sí? Un encarecimiento que se ha ido dando en poquito, bueno, desde antes de que acabara diciembre ya estaban encareciendo diversos productos, precisamente sobre pretexto de que ya venían esta nueva reforma hacendaria, ¿no? Entonces, creo yo que es importante dar un comentario rápido de que quieran mencionar al respecto, sobre todo por lo triste que es que se sigue simple y sencillamente sin ton ni son y sin el menor recato, utilizando los medios televisivos para dar a tole con el dedo, y simple y sencillamente siguen en la vil impunidad todos los que en un momento dado recurren a ello. Qué triste que sigamos bajo ese estado de derecho a modo, en el que no importa que los medios masivos de comunicación se utilicen para dar a tole con el dedo al pueblo, que se invierta más dinero en esos medios que realmente en el beneficio de la sociedad. Vamos, adelante, Marta. Pues bueno, es un mundo absurdo, ya de verdad que no sé por qué no la gente simplemente ya no necesita más datos, sino ver la contradicción entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Y señala Peña Nieto que quieren reconstruir el tejido social en Michoacán o en todo el país para revertir lo que está sucediendo.
reconstruir el tejido social, destruyéndolo con todas estas reformas que llevan ya años, estas reformas estructurales neoliberales, capitalistas, que solamente han destrozado, y que vemos con esto de los precios, estas reformas que siguen y siguen. Da risa decir uno de los comerciales o de los promocionales que sale de nuestro dinero y que pueda dedicarse a mejores cosas, pero que no, se va al bolsillo de Televisa principalmente, que dice: si se siguen haciendo las cosas de la misma manera, pues no va a haber cambio. Entonces nosotros nos atrevimos a cambiarlas, si están siguiendo la misma tónica de que lleva 30 años y que permite que tanta gente esté en la miseria, que en estos 30 años subió el suicidio de la tasa de suicidio 300% en México, principalmente de jóvenes. En 30 años, qué casualidad que los mismos que llevan estas reformas, que en los que se benefician nada más a unos cuantos, en donde el papel del Estado se ha dedicado totalmente a cumplir los mandatos de la clase dominante, de la élite económica nacional e internacional, a costa de la mayoría. Y pues bueno, de esto sigue y sigue, no sé de dónde es el camino diferente, es igual y directo al abismo para la mayoría de la población, porque como señala Noam Chomsky, si el sistema, es mentira que digan que el sistema no funciona perfectísimo para la élite mundial y cada una de las élites locales, económicas principalmente, y con sus titiriteros los políticos. Y pues mientras sea así, para ellos es muy funcional. Para los que no funcionan es para la mayoría de la población, y tenemos que darnos cuenta para poder hacer algo. Y pues bueno, creo que ya es el fin del programa de esta noche, y pues me despido. Bote, un placer haber estado contigo, con José Manuel, y muchas gracias a todos los que nos hayan escuchado. José Manuel. Bueno, estamos hablando de un entorno típico en el que la especie humana, ¿verdad?, no importa. Estamos hablando de que lo que importa es el empresario, ya no visto como un humano, sino como un acumulador de bienes a costa de lo que sea, incluso un explotador también de bienes que no le pertenecen, porque la tierra no pertenece a nadie, la tierra pertenece al Estado, el Estado es población, gobierno y territorio. Entonces, son personas que usufructúan, ¿verdad?, y que después venden a como quieren, cosas que están muy mal. Yo he comentado en otros programas, y yo siempre voy a insistir en eso. Hay quienes me han criticado, ¿sí?, pero yo insisto en que la comida, el agua, el transporte público, la vivienda son cosas que deben de ser gratuitas. Sí, son cosas que no deben estar sujetas a que la gente las pueda comprar, porque son cosas necesarias, son cosas indispensables para la vida. Eso no debe tener un valor comercial. ¿Por qué? Porque quienes se enriquecen a costa de esos benefactores literalmente están robando, porque la gente no puede vivir sin esas cosas. Entonces, eso ya no son negocios, eso ya son robos. Entonces, la cosa está aquí, que mientras no entendamos ese principio, aunque parezca ridículo, mientras no lo entendamos, vamos a seguir enfrentándonos a esta situación de que quienes se encargan de la distribución de los productos alimentarios no les importa que la gente tenga o no para comer. Lo que les importa es que ellos ganen de esa actividad, ¿sí?, por inmoral que sea esa actividad. No me parece a mí en ningún momento moral que alguien viva del hambre de los demás. Y si eso lo vemos como algo normal o algo natural dentro de la sociedad, es porque estamos decayendo cada vez más como humanidad. Entonces es muy importante que entendamos que eso va a ser así mientras la comida se venda, mientras la comida se venda, mientras el agua de todo se venda, ¿sí? Siempre va a haber gente que no se va a conformar con las millonadas que ya gana, sino que van a querer ganar todavía más, y siempre se van a seguir encareciendo las cosas, ¿sí?, sin importar que haya gente que ya no las pueda comprar y muera de hambre, de sed, o muera en la calle porque no tiene una vivienda, ¿sí? Entonces es muy importante que empecemos a cambiar la mentalidad y a darle el valor real a las cosas, y entender qué cosas están sujetas a que se puedan comprar y qué cosas no están sujetas a que se puedan comprar, sino que se deben de tener de manera incondicional. Y bueno, también estos incrementos son producto clarísimo de un gobierno que no está trabajando para el pueblo.
sino de un gobierno que está trabajando para los intereses monetarios. ¿Sí? Entonces, esto es parte de precisamente de un entorno que no considera al mexicano común como digno de derechos, sino que lo considera como que sálvese quien pueda, que lo considera como un ser de segunda que si puede sobrevivir bien y si no, también. Y eso es parte precisamente también, y esto se origina precisamente por esa falta de capacidad que hemos tenido por defender lo nuestro. ¿Sí? Entonces es lamentable. Como bien dices tú, los medios de comunicación nos van a decir que todo está perfecto, nos van a decir que todo está bien, y desgraciadamente no faltará quien lo crea, sin darse cuenta que cada vez tiene que comer menos, o que cada vez tienes que pagar más por cualquier cosa. Sí, va a pensar que todo está bien, porque desgraciadamente hay gente que sigue creyendo mucho, demasiado en lo que le dicen en la televisión, más allá de lo que está viviendo, es más lo que le crea la tele, que la desgracia humana que está viviendo. Sí, yo solo le pido a Dios que de verdad la gente en algún momento se empiece a dar cuenta de lo que está viviendo, de la desgraciada realidad a la que nos están llevando, y que en algún momento logremos cambiar esto. ¿Cuál será el camino? No lo sé, pero tenemos que pensar en cambiarlo, y ya si nosotros logramos mentalizarnos de que tenemos que cambiar las cosas, solito nos llegarán los caminos y las alternativas, pero lo primero es que entendamos que lo que estamos viviendo no está bien. Entonces, ahora sí me despido, Bote. Muchísimas gracias, Bote. Fue un placer estar contigo, Marta. Un placer también estar contigo, queridos escuchas. Les mando un gran abrazo, un gran saludo. Fue un placer también estar con ustedes, y nos estaremos escuchando aquí próximamente. Bueno, pues con estas conclusiones terminamos Yo Libremente Opino. Quiero agradecer a todos su atención, preferencia, a todos los que nos ven y nos escuchan. Corran la voz de este programa, distribúyanlo, bajen el MP3 y distribúyanlo con sus familiares, amigos, compañeros de trabajo. Esta labor de crear conciencia, de informar, es una labor que nos compete a todos los que estamos en la idea de que podemos hacer algo y contribuir en serio para que este país mejore. Hay que tratar de echarle ganas y vámonos. Y bueno, antes de irnos quiero invitarlos dentro de 8 días. El próximo Yo Libremente Opino va a ser un programa especial en donde estaremos todos los que participamos en Yo Libremente Opino, José Manuel, Marta, Ulises y el buen Pejeboy. Vamos a hablar de democracia. De hacer un análisis ciudadano meramente de lo que es democracia, qué tanto es lo que vemos o que nos hacen ver como democracia. En fin, el tema va a ser la democracia. Lo esperamos dentro de 8 días. Aquí estaremos pues planteando, haciendo un análisis entre todos de esa palabra tan usada por los políticos, no solo de México, sino de todo el mundo, y que vale la pena que pues desde un punto ciudadano entendamos si de veras vivimos o no en democracia. Que tengan todos buena noche y nos estamos viendo. Tiraderodelbote.com